hermanos, pueden tomar asiento, que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo número 16. Éxodo, capítulo número 16. Éxodo 16, cuando lo encuentre diga amén. ¿Tenemos? Dice así, hermanos. Si me pongo los lentes, le digo qué dice. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en una nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Todos estamos de alguna manera, hermanos, familiarizados de cuando el pueblo de Dios fue liberado de Egipto. Amén. 2,5 millones de personas salieron de Egipto para recibir esa tierra prometida que Dios había dado. Por distintas circunstancias, que ahora no las vamos a tocar, ellos tuvieron que deambular por el desierto. Y ya así aquí dice la Escritura, en el versículo número 1, partió luego Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de tierra de Egipto. O sea que ya llevaban 1 mes y 15 días deambulando por el desierto. Estaban comiéndose todos sus recursos, porque eran prácticamente 2,5 millones de personas. No es una cosa fácil, ¿verdad? 2,5 millones de personas, prácticamente 2/3 de Uruguay. 2/3 de Uruguay. Prácticamente más de la mitad o casi la mitad de la población de Montevideo, aparte de todo Montevideo. Es un número muy, pero muy grande de personas. Me imagino, hermanos, que la gente ya estaba acabándose los recursos, que salieron de Egipto y ya estaban sintiendo un poquito de preocupación. Un poquito no, estaban preocupados. Algunos ya con hambre porque se habían comido las gallinas, se comieron las ovejas, se comieron las verduras que llevaban con ellos, se comieron todo, y en el desierto no hay nada. No hay nada.
Y a veces, hermanos, o casi siempre, o siempre, cuando la gente tiene hambre, suele decir cosas, hermanos, a veces que están fuera de la realidad. No sé si usted alguna vez pasó hambre. Si sabe lo que es el hambre ese que duele el estómago. Quizás no todos lo pasaron. Yo recuerdo una época con mis padres que vivíamos muy extremadamente modestamente, y una vez, en una de esas épocas tan terribles, pasamos prácticamente un mes comiendo polenta. Todos los días polenta. Almorzamos polenta, cenábamos polenta, nos levantamos el otro día, porque era aparentemente lo más barato que había en el momento, y todo el mundo comíamos polenta en casa. Yo ya dejé de comer polenta hace como 40 años, no como más polenta. Me dejó de gustar la polenta. Pero uno añoraba, hermanos, un trozo de pan cuando está en esas situaciones. O a uno añora, y parece que otras épocas que eran similares ya la ve con distintos ojos, porque piensa, no, en aquella época cuando comían. Y así estaban los egipcios, los israelitas, cuando estaban en Egipto. Dice que comían carne y comían pan hasta hartarse. Eso es distorsionar la realidad. Esta gente estaba en estado de esclavitud en Egipto. De vez en cuando comerían carne, pero la presión que le ejercían los egipcios a ellos, hermanos, no era una presión, digamos, permisiva. Generalmente ellos tenían que estar sometidos a un trabajo muy duro. Y la alimentación no era la mejor. Capaz que se alimentaban todos los días, pero nada de eso de lo que dicen aquí que ellos... Pero la gente distorsiona a veces y añora aquellas cosas que le parecen seguras, pero que en realidad no lo son. Aquellas cosas que parecen que están en un estado o que le brindaban un estado de comodidad, pero a veces estaban tan condicionados en aquella época que anhelaban la libertad. Ahora que tienen la libertad, añoran aquella condición. Así es como juega nuestra mente a veces con nosotros. Dios nos ha libertado. Dios nos ha tomado como hijos en su familia. Dios nos ha coronado de promesas. Pero aún así, hermanos, a veces añoramos cosas del pasado. No dejemos que nuestra mente juegue con nosotros, haciéndonos ver cosas que no eran reales en el pasado. Cuando estábamos sin Cristo, hermanos, nuestra vida era caótica. Cuando estábamos sin el Señor, nuestra vida era caótica. No había prácticamente nada bueno cuando estábamos sin Cristo. Hoy con Cristo, hermanos, tenemos seguramente algunas situaciones, pero que Dios ha prometido librarnos para su gloria y su honra. Esta gente murmuraba y decía, no, nosotros en Egipto vivíamos, la carne salía de las ollas y teníamos pan todos los días, y eso no era cierto. Entonces Dios dice, yo voy a hacerles llover pan del cielo. Y si esto no es suficiente, voy a hacer que aparezcan codornices para que tengan también carne. Pero van a tener que aprender un grado de obediencia, una obediencia espiritual que van a tener que cultivar en sus vidas. Fíjense, hermanos, que cuando estaban en estado de esclavitud, este pueblo no necesitaba pensar nada acerca de su vida, porque los amos le decían lo que tenían que hacer, cuándo tenían que hacer y cómo tenían que pensar. Ellos no tenían que cultivar nada en su vida. Pero ahora Dios dice, ustedes tienen que obedecer a un rey superior, al Dios de los cielos. Y entonces da una serie de instrucciones con respecto a ese pan del cielo. Había que recogerlo todas las mañanas. No se podía guardar de un día hacia el otro. Y el sexto día había que recoger doble, porque el séptimo día era un día dedicado a Dios y no se podía trabajar. Y dice el Señor, versículo número 4 al final, yo lo voy a probar para ver si andan en mi ley o no. En otras palabras, yo lo voy a probar a ver si realmente me obedecen o no. Si realmente creen en mí o no. Si realmente están dependiendo de un Dios de los cielos o no.
si realmente están confiando o no. Los voy a probar. Y así comienza, hermanos, este periplo, hermanos, que dura 40 años. Durante 40 años el Señor hizo descender pan del cielo. Cada mañana había pan para recoger. Cada mañana el pueblo tenía su alimento que provenía del cielo. Cada mañana el pueblo salía a las puertas de su tienda y allí estaba el maná. Amén. Maná. Porque cuando lo vieron dijeron, maná significa, en nuestro idioma significa, ¿qué es esto? Porque cuando lo vieron no sabían ni lo que era. Porque era como unas hojuelas de maíz muy delgadas. Y dice la Escritura que cuando uno lo ponía en la boca tenía gusto a miel. Era muy sabroso, era muy rico. Amén. Era algo muy deleitoso. Y dice que la gente, como no sabía con qué identificarlo, decían, ¿qué es esto? Y Moisés le dijo, este es el pan que está descendiendo del cielo. Este es el pan que va a Dios a enviar. Entonces, hay algunas lecciones que nosotros podemos recoger para nuestros días con esta experiencia gloriosa que duró 40 años. ¿Sabe cuándo cesó el pan? ¿Cuándo dejó de caer el pan? Cuando entraron a la tierra prometida. Cuando entraron a la tierra prometida dejó de caer pan del cielo, porque ya estaban entrando al lugar donde podían cultivar sus propios alimentos. Mientras todo ese tiempo que estuvieron en el desierto, hermanos, Dios alimentó a una población de 2,5 millones de personas. Y creo yo, hermanos, que aquí hay maravillosas lecciones que nosotros podemos tomar para nuestras vidas. En primer lugar, dice que este pan descendía diariamente, todos los días. Amén. Todos los días. Solamente había que salir y recogerlo. Solamente había que amanecer, salir y recoger para todo el día. Y dice que se recogía una medida llamada sofer, una medida por cabeza que había en la tienda. Recogían, dice que había suficiente para todos. Cada mañana descendía la bendición del Señor. La Escritura, hermanos, nos enseña, hermanos, que la bendición de Dios se renueva cada mañana. Cada mañana. Hermano, no hay sentido alguno del punto de vista espiritual vivir con experiencias pasadas, con bendiciones pasadas. Esas son el recordatorio, esas son las bendiciones que han alimentado nuestra fe, pero ahora todos nosotros debemos aspirar, hermanos, de que la bendición se renueve cada mañana. Amén. Cuando salimos a nuestras actividades, cuando salimos a nuestras labores, debemos procurar esa gracia de Dios para que Él renueve nuestras fuerzas, para que Él fortifique nuestra experiencia en el Señor, para que nosotros podamos experimentar la gracia y el poder del cielo. Y saber, hermanos, que Dios está allí con nosotros cada mañana. Amén. El cristiano no puede vivir del pasado. El pasado solamente, hermanos, son experiencias que nos deben de fortalecer. Yo cuando era joven, Dios me bendijo y me suplió tal cosa. Amén, gloria a Dios. ¿Y ahora? ¿Qué estás haciendo con esa bendición de Dios? ¿Y ahora qué estás haciendo con esa gracia de Dios? ¿Y ahora qué estás haciendo con lo que el Señor te ha bendecido? ¿De qué manera? Está buscando la presencia de Dios, porque Dios dice que todos los días debemos gozar de la presencia del Señor. Número 2, dice aquí la Escritura, hermanos, que este alimento no se podía guardar de un día para el otro. Dice el versículo número 19, que hubieron algunos que no entendieron esa premisa de Dios y entonces recogieron más de lo que consumían. Miren lo que pasó, versículo 19 del mismo capítulo 16. Y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ellos para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día. Y creció gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Dice allí, hermanos, que no se conservó el pan hasta el otro día.
Amén. Es interesante, hermanos, cómo Dios tiene control sobre esto, porque después ya voy a mencionar algunas cosas más de cómo Dios tiene control sobre este pan, que tiene propiedades extraordinarias, pero cómo varía según la voluntad de Dios, de cómo cambia según la voluntad de Dios. No se podía guardar de un día para el otro. Si se guardaba de un día para el otro, ese pan se agusanaba. Estaban aprendiendo una lección importante, la lección de la dependencia de Dios. Dios quería que esta gente confiara en la libertad que Dios le había proporcionado a través de la obra poderosa de Dios. Ellos tenían que confiar en Dios. Amén. Son cosas que debemos aprender en nosotros. Todos nosotros debemos aprender confianza. Todos nosotros debemos de saber de confianza. De que Dios nos va a guardar, de que Dios nos va a cuidar, de que Dios nos va a bendecir, de que Dios va a suplir para nuestras necesidades, de que Dios tiene un plan mejor para nuestra vida, de que Dios tiene un futuro diseñado para cada uno de nosotros. Entonces, uno no puede administrar las cosas de Dios en el sentido de que genere cierto grado de desconfianza. Voy a guardar un poquito para mañana porque no sé mañana qué va a pasar. Sé perfectamente lo que va a pasar mañana. Debo de confiar en Dios, que Dios va a mandar nuevamente este pan del cielo. Me imagino, hermanos, que al principio esto fue algo que tuvieron que aprender en sus vidas. Pero algunos no estaban dispuestos a confiar y entonces guardaron más de lo que pudieron consumir. Y entonces dice, hermanos, que ese pan se agusanó y proporcionó mal olor. Y fíjese, hermanos, que detalla estas dos cosas. Se agusanó y proporcionó mal olor. Todo el mundo sabía, hermanos. La gente de alrededor sabía quién había desobedecido a Dios. ¿Por qué? Porque había mal olor en su tienda. Todo el mundo sabía, hermanos, por qué cómo no habían obedecido a Dios, porque tenían que salir de la tienda a tirar ese pan agusanado y se veía cuando lo hacían. La gente de alrededor estaba aprendiendo también de que no debían seguir las costumbres de aquellos. Quizás se sintieron tentados también a guardar, pero es mejor confiar que desobedecer al Dios de los cielos. Fíjense que Dios, hermanos, tenía control sobre este pan. Porque el día viernes, debían recoger el doble. Y en esa oportunidad, hermanos, el pan guardaba todas las propiedades por 48 horas. Ese pan que en otro día de la semana solamente duraba 24 horas, cuando llegaba el viernes, adquiría algunas otras propiedades que Dios le otorgaba para que durara 48 horas. Amén. Dios tenía control sobre este pan. Era su provisión divina. Es más, dice el versículo número 31, 32 del mismo capítulo, que Dios le da un mandato a Moisés para que este pan sea preservado a través de la historia como testimonio. Fíjese, dice así: y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. O sea que Dios dijo, hay una porción que se va a poder guardar para siempre. No sé si entienden lo que quiero decir. Dios tenía control absoluto sobre este pan que descendía del cielo. Amén. Si Dios decía que debía aguantar 2 días, iba a aguantar 2 días. Si Dios decía que iba a aguantar un solo día, iba a aguantar un solo día. Y si Dios decía de que una porción, hermanos, debía durar para siempre y debía ser conservado para que el resto de las generaciones posteriores que vendrían supieran del pan del cielo y lo vieran físicamente, ese pan se iba a preservar. Dios tenía el control sobre ese pan del cielo.
Amén. Es que Dios tiene el control, hermanos, de todas sus promesas. Es que Dios, hermanos, tiene el control absoluto, hermanos, de todas y cada una de las promesas que nos hace en su palabra. Debemos aprender en nuestros corazones, hermanos, que lo que Dios promete es en Él sí y amén. Sus promesas están al alcance de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios que viven en obediencia al Dios de los cielos. El Señor no los va a desamparar. El Señor no los va a desproteger. El Señor, hermanos, estará al pendiente para que usted pueda disfrutar de las bendiciones de Dios. Solamente Dios pide a cambio de esto, hermanos, obediencia y fidelidad en su fe. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Dios, hermanos, va a poder controlar todo lo que pase. Aún lo más difícil en su vida, aún la peor situación, aún la mayor dificultad, la promesa del Señor son que Él nos va a guardar y nos va a proteger en el nombre glorioso y maravilloso del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Usted tendrá testimonios, hermanos, que contar. Usted tendrá experiencia que contar en el Señor. Usted, hermanos, disfrutará experiencias maravillosas en sus vidas. No tendrá que andar por la vida diciendo cómo Dios bendijo a fulano y cómo Dios bendijo a sultano y a mí no me ha bendecido. No va a pasar eso de ninguna manera, porque Dios, hermanos, tiene el control para bendecir a todos sus hijos. Él no tiene preferidos. El Señor tiene hijos, amén, que sean tocados por la gracia y el poder del Señor. Aleluya. Dios tenía el control. Hubo gente, hermanos, que el sábado salió a buscar pan. Porque el viernes juntó para los 2 días, pero desconfió otra vez. Y dice que el sábado nuevamente salió a buscar pan. Dice el versículo 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el 7º día a recoger pan. ¿Y qué creen? No lo hallaron. No lo hallaron. El 7º día no había pan. La bendición de Dios, hermanos, no llegaba al 7º día en el sentido del pan. Ya había llegado el 6º día. ¿Qué debían hacer el 7º día? Debían, hermanos, dar reconocimiento y obediencia, buscando al Señor en sus corazones, en sus vidas, con su familia, reunidos, clamando al Dios de los cielos que los sostenía en el desierto. El 7º día, hermanos, no era para hacer ninguna otra cosa que adorar al Señor, que glorificar al Señor. El tiempo de adoración, hermanos, es algo fundamental y algo, hermanos, que Dios ha buscado a través de todos los tiempos. La adoración de su pueblo es la voluntad de Dios. Dios quiere ver un pueblo que le adora. Dios quiere ver un pueblo adorador. Dios quiere ver un pueblo que clame y que busque la presencia del Señor. Dios quiere verles. Amén. Por eso, hermanos, a través de la historia, el reunirse para adorar a Dios, hermanos, es un momento glorioso, un momento maravilloso y un momento, hermanos, donde Dios muchas veces manda sanidad y bendición y vida eterna, como dice el Salmo 133. Amén. Que el culto de adoración es como una unción sacerdotal. Es el clímax máximo en un tiempo de reunión. Y dice la palabra, y allí Dios envía salvación y vida eterna. Porque la adoración, hermanos, es algo que Dios desea. Él desea que su creación le adore, que su creación le glorifique. Gloria sea el nombre de Jesús. En quinto lugar, hermanos, este pan era suficiente del punto de vista nutritivo. Porque hubieron épocas y momentos, hermanos, donde solamente tenían este pan. No había otra cosa. Ya los recursos que habían sacado de Egipto se habían terminado. Ya no los tenían. Se habían comido todo lo que llevaban. Y ahora llegó un tiempo donde solamente estaban siendo sostenidos por este pan.
Ahora, es interesante, hermanos, porque algunos dicen, bueno, yo de pan puedo vivir ¿cuánto? 2 días, 1 semana, 1 mes, 6 meses. ¿Cuánto puede vivir usted comiendo pan solamente? Por pensar un momento, por dejar volar nuestra imaginación por un momento. Ahora, 40 años. 40 años, hermanos, significa que este pan tenía, hermanos, propiedades nutritivas muy poderosas. Amén. Porque para sostener a una población tan grande de 2,5 millones de personas durante 40 años, seguramente, hermanos, este pan era suficiente para ellos. Amén. El pan suficiente proporcionaba la alimentación que todos necesitaban. Tenía, hermanos, todos los nutrientes que el cuerpo necesita para sostenerse, porque si no, de otra manera, no podría haberse comido durante tanto tiempo como un alimento principal. ¿Cuál es el alimento principal del uruguayo? ¿Cómo? Carne. Carne. El uruguayo puede vivir 40 años comiendo carne sin problema. De hecho, algunos viven más, 80, 90 años comiendo carne. Es más, algunos no saben hacer comida si no tiene carne. ¿Cierto? ¿Qué cocinamos hoy? Pero no hay que ponerle... Uy, si no se le pone carne, ¿qué es lo que vamos a cocinar? Todas nuestras recetas tienen carne. Toda nuestra vida vivimos de esa forma. Y nuestro cuerpo se adapta a todo eso. Ahora, esta gente, hermanos, vivió comiendo este pan. Tenía todo lo que ellos necesitan. El pan era suficiente. Amén. La Escritura, hermanos, dice en Juan 6:51. Juan 6:51. Vamos a leerlo para que podamos tenerlo presente en nuestra vida y usted pueda anotarlo en algún lugar. Juan 6:51. Dice lo siguiente, hermanos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que está hablando es Jesucristo. Dice, yo soy el pan del cielo, el que descendió del cielo. El que come de este pan, dice, vivirá, ¿qué cosa dice? Para siempre. Hermanos, así como para los israelitas el maná fue suficiente, hoy día, hermanos, Jesucristo es suficiente para nuestra vida. Amén. Él mismo se declaró, hermanos, como el pan que descendió del cielo. Inmediatamente para el judío, hermanos, prominente, recordó ese momento y sabe muy bien lo que pasó en esa etapa de 40 años en el desierto, donde el pan fue suficiente. Hoy decir que Cristo es suficiente, hermanos, es justamente decir que Jesús tiene justamente las propiedades o las cualidades que todos nosotros necesitamos para vivir para siempre. Amén, para vivir para siempre. Ahora, hay una cosa que debo decir aquí en este punto, hermanos, porque algunos entienden que cuando decimos vivir para siempre, algunos piensan de que vivir para siempre aquí en esta tierra, hermanos. Los principios bíblicos nos dicen, hermanos, que la eternidad es mayor en el reino de los cielos que aquí en esta tierra. Aquí vivimos unos pocos años, pero Dios tiene planeado darnos la eternidad, que se vivirá para siempre en la presencia del Señor. Ahora hay momentos de nuestra vida que queremos aferrarnos aquí a esta tierra, hermanos, porque es lo único que conocemos. Y pensamos que al aferrarnos aquí en esta tierra, hermanos, es preservar la vida. Pero lo cierto es, hermanos, que la única forma de preservar la vida es comer de este pan del cielo, en forma figurativa, que es la persona del Señor Jesucristo. Él es suficiente para nuestra vida. Él es suficiente para nuestro estado. Él es suficiente para nuestra estadía aquí en esta tierra. Él es suficiente para creer en todas las promesas del Señor. Él es
suficiente. Gloria sea el nombre de Jesús. Es algo que debemos de reconocer. Amén. Que también debemos relacionarnos en forma diaria con el Señor. Y esa relación diaria con Cristo hace que Cristo sea suficiente para nuestras vidas. Usted tiene una necesidad, basta con buscar a Dios, basta con orar al Señor. Usted tiene un problema, un quebranto de salud, tiene una dificultad, tenemos que orar a Dios porque Él renueva las bendiciones cada mañana y Él suple para nuestra vida cada mañana y Él sustenta nuestro ser cada mañana porque Él es suficiente. Él es suficiente, Él es el maná del cielo. Él mismo dice que es el maná del cielo, el pan que proviene del cielo y por lo tanto es suficiente para nuestra vida. Amén. Sin duda, hermanos, tenemos que ejercitarnos en la fe. Sin duda tenemos que nosotros ejercitarnos en la obediencia a las Escrituras. Sin duda nosotros, hermanos, tenemos que ejercitarnos. Y esto parece ser, hermanos, que tiene que llevarse a cabo durante toda nuestra estadía aquí en la tierra. Tenemos que ejercitarnos en la fe. Tenemos que ejercitarnos en la obediencia. Tenemos que ejercitarnos, hermanos, en la presencia del Señor. En la fidelidad. Una de las recomendaciones que se hacen en el Nuevo Testamento es: no sea como los israelitas. No sean como los israelitas, porque los israelitas una y otra vez desobedecieron a Dios. Cuando entraron en una buena condición física y económica, lo que hacían eran olvidarse de buscar a Dios, porque decían: estamos satisfechos. Tenemos todo lo que precisamos, tenemos todo lo que queremos. Y entonces no adoraban a Dios, se ponían como en piloto automático, viviendo una vida, dejándose ir porque todas sus necesidades estaban resueltas. Entonces la Escritura dice: no sean como los israelitas. Renueven su relación con el Señor cada mañana. Reconozcan al Señor como el suficiente en sus vidas. Obedezcan las sagradas Escrituras en el nombre del Señor, porque Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas. Él puede ser que las cosas las haga duraderas por 40 años o puede hacer que las cosas se acaben en tan sola una noche. Él puede hacer que las mismas cosas, hermanos, se preserven para el resto de la vida o que las cosas desaparezcan por un día. Puede ser que cada día se renueve la mañana y puede ser que un día Dios la mande con una doble porción. Dios puede hacer lo que quiere porque Él tiene el control de las cosas. Amén. El Señor tiene el control de las cosas. Y hoy más que nunca nosotros debemos entender esta verdad espiritual de que Dios tiene el control de las cosas. No deje que su vida, hermanos, caiga en una situación de necesidad extrema que lo haga añorar el mundo, el pasado, su condición anterior de esclavitud, porque eso hará que usted pierda la objetividad en el presente. Como la perdieron los israelitas. Ellos veían que en Egipto las ollas desbordaban de carne. Eso no era cierto. Vivían en estado de esclavitud. Comían carne cuando, quién sabe en qué época, estaban siendo sometidos. Y de pronto, hermanos, esa condición en el desierto que lo iba a llevar a una bendición mayor, lo hicieron añorar las cosas del pasado. No deje que la condición presente lo haga añorar las cosas del pasado, porque el futuro, hermanos, es siempre lo mejor. Dios tiene preparado cosas grandes para nuestras vidas. Dios abrirá puertas donde no existen. Dios cerrará puertas en otros lugares para que no vayamos en esas direcciones. Dios tendrá todo provisto para que usted, hermanos, experimente las más grandes y maravillosas bendiciones en el Señor, viviendo en obediencia, aprendiendo acerca de la fe, atesorando una vida personal con el Dios de los cielos. Cristo es suficiente. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Póngase de pie en esta hora en el nombre de Jesús y vamos a orar. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, incline su rostro y dígale al Señor en esta hora: Jesús,
Llena mi vida con tu presencia. Señor, tú has dicho que se renuevan las bendiciones cada mañana. Cada día hay algo nuevo en lo que puedo experimentar, Señor amado, en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, renuévame y fortaléceme en el nombre de Cristo. Trae bendición de lo alto en el nombre de Jesús. Mueve tu mano santa y poderosa, Padre eterno, en el nombre glorioso, en el nombre maravilloso de Cristo. Alabe al Rey de Reyes, alabe al Señor de Señores. Busque al Dios Todopoderoso en esta hora, en el santo, en el glorioso, en el maravilloso nombre de Jesús. Levante su brazo al cielo en reconocimiento de que Cristo es suficiente, en reconocimiento de que Cristo lo llena todo, en que Cristo satisface plenamente nuestra vida, en que Cristo, aleluya, provee lo suficiente para nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, levante su brazo al cielo y clame al Dios Todopoderoso, exaltándole y adorándole en el nombre de Jesús. Aleluya.